Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Feliz inicio de semana, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que después de terminar la semana de la guianza, ahora comenzamos la semana de la autoridad, porque la vara, como ya sabemos, está relacionada con tres cosas: guianza, autoridad y poder. Además, vamos a comenzar un tiempo de ayuno especial de 12 días de oración y ayuno. Será un tiempo maravilloso. Ahora, si no puedes ayunar por alguna razón, conéctate en oración. Dios hará milagros y te va a facilitar ayunar en los próximos meses. Quizás no sepas cómo hacerlo, pues nos vemos en la oración de nuestro canal de YouTube, Pastor Mao, a las 5:30 de la mañana, hora Colombia, y allí vas a aprender. Comencemos entonces esta semana hablando de la autoridad desde la vara. Amigos, Dios nos ha entregado su vara para movernos bajo su guianza, pero también con su autoridad. Y saben, uno de los problemas más serios que tenemos en la vida física y espiritual tiene que ver con eso, con la autoridad, desde dos plataformas. La primera, cómo la acepto, cómo la respeto y cómo la honro, ¿no? Y la segunda, cuando la uso con los demás. Ahora debemos tener en cuenta que la autoridad es un tema que vemos desde el principio de la Biblia hasta el final. Toda la vida espiritual está relacionada con esto. Y es importante aprender a relacionarnos nosotros con la autoridad y su verdadero significado de lo que Dios dice de ella. Ahora yo quiero comenzar con un verso especial para meditar a profundidad, que nos va a enseñar unos secretos especiales de lo que Jesús nos muestra de la autoridad. Y está en Juan capítulo 5, verso 19. Por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo de igual manera. Déjenme decirles que aquí está nuestro punto de partida. ¿Pueden ver al Hijo sometido o sujeto a la autoridad del Padre? Pues mis amigos, esto es definitivamente es una manera de vivir la vida, porque o vivimos bajo autoridad o vivimos rebelados o rebelándonos más bien a la autoridad. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo durante años hice las cosas por mi cuenta, es decir, como me parecía, sin la dirección de nadie. Pero cuando comencé mi camino con Dios, a mis 23 años, tuve que aprender a hacer las cosas de manera diferente. Y esta es la parte más difícil de la vida en Dios, porque venimos acostumbrados a hacer las cosas sin que nadie nos diga cómo, ni cuándo, ni dónde. Y aunque no nacimos así, porque pues todos desde que nacimos, alguien nos ha dicho cómo hacer las cosas, hasta que llegamos a un momento de la vida en que ya no queríamos que nos dijeran cómo hacerlas y por qué hacerlas, sino que queremos hacerlas solos. Sin embargo, aquel que tiene claro el concepto de autoridad en su vida es el que ha comprendido que no puede hacerlo solo. O dicho de otra manera, que solo no puede, que necesita a alguien más para seguir avanzando. Es aquel que aprende a rendir sus maneras, a renunciar a sus formas, con el objetivo de hacer las cosas como otro dice. Y era precisamente a lo que se refería Jesús cuando dijo: en verdad les digo que el Hijo del Hombre, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Mis amigos, no sé si algún día cuando piensan en Jesús, se imaginan a alguien sujeto a autoridad o siguiendo órdenes, o quizás haciendo algo que le mandaron a hacer. No sé si más bien piensan en Jesús como alguien autónomo, con autoridad en sí mismo, no respondiendo a algo que le mandan a hacer, sino alguien que hace lo que quiere. Bueno, permítanme decirles que no es así. Jesús no se movió en la tierra solo como alguien independiente, haciendo lo que le parecía, lo que quería, lo que deseaba, sino que precisamente Él es el Hijo sometido a la autoridad del Padre. Pero ojo, que no es el hijo adolescente. Jesús tiene 30 años, sometido a la autoridad de su Padre. Es hacia allá donde quiero que dirijamos nuestra atención. Si alguien nos puede enseñar de autoridad a Jesús, no solo por cómo la usaba, sino cómo la aceptaba, cómo la respetaba y cómo la valoraba.
Pues aquí, amigos, vivimos la vida relacionándonos con la autoridad constantemente, aceptando, rechazando, usando o dejando de usar. Y el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Cualquiera diría entonces, perdió su autonomía, perdió la capacidad de hacer lo que quiere y desea para terminar haciendo lo que otro le manda. Y bueno, quizás sea así como lo piensas, pero la verdad es que el plan de Jesús en la tierra es tan poderoso, extraordinario y maravilloso que no puede hacerlo solo. Tiene que moverse bajo la autoridad del Padre, quien es el que tiene claridad del plan, pero además lo quiere hacer. Comenzamos entonces a vivir bajo la verdadera autoridad cuando comenzamos a considerar que debemos aprender a hacer las cosas según Dios quiere, según Dios opina. ¿Cómo se movía Jesús en la autoridad? Pues todo comenzaba en una comunión, en una relación entre Él y el Padre. Y amigos, la verdad es que precisamente cuando hablamos de autoridad tenemos que hablar de relación, porque en Dios la autoridad se adquiere por relación, no por delegación ni por imposición. Yo he aprendido en los años que tengo liderando que la autoridad no se impone, la autoridad se influye. Pero además, para movernos con la autoridad de Dios necesitamos una relación con Él. Escuchen cómo lo hacía Jesús, porque Jesús nos enseña. La pregunta es ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues miren, Mateo 14:23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar y al anochecer estaba allí solo. Marcos 6:46 dice, y después de despedirse de ellos se fue al monte a orar. Lucas 6:12 dice, en esos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, se fue a un lugar solitario y allí oraba. Así que aquí está el tema. Podríamos mostrar muchos puntos más donde vemos a Jesús hablando con el Padre, relacionándose con Él. Y esa es la invitación de hoy. ¿Quieres aprender a usar la autoridad de Dios en tu vida? Pues amigos, a mayor relación, mayor autoridad. El verso de Juan termina diciendo, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Amigos, miren, vale la pena de verdad comenzar esta semana meditando aquí en este principio para poder aprender a ver lo que el Padre está haciendo, que a propósito está escrito en su palabra, no está en otra parte. Quiero volver a dejar este verso en tu corazón con la mayor claridad. En verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Eso es autoridad y es nuestro punto de partida para esta semana. Quiero invitarte que estés con nosotros en nuestro ayuno pastoreados por Él. 5:30 de la mañana, hora Colombia. Oro por ti por esta semana. Que el Espíritu Santo te dé dirección, claridad, tranquilidad en el corazón y la mejor manera de aceptar, entender la autoridad y usarla como Él quiere. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.